Emma, qué alegría verte. Otra semana más, otro viernes de Inverso que estamos juntos. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué tal la semana? Pues primero que nada, que me alegro también de verte. Y bueno, la semana, bueno, ajetreada como siempre, con muchas cosas, pero gracias a Dios, bueno, ya es viernes y Sí, podemos descansar, ¿no? Y recibir el sábado. Esta exactamente, semana la verdad que tenemos una sí. lección genial, impresionante, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir sobre ella? Hoy, la verdad que esta lección me ha gustado mucho porque nos habla, bueno, a mí nos encuentra con ese Jesús incómodo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me gustó, el Jesús incómodo, que hay veces que Jesús lo podemos idealizar, pero también hay ocasiones en las que Jesús se contrasta con nosotros como realidad y vemos que hay huecos en nuestra existencia, ¿no? Y bueno, y Él Ujú, está dispuesto a llenarlos, que es lo importante. ujú. Y sobre todo hablando de Eh, llenado, ¿qué te parece si nos llenamos con otras personas con lo que nos faltan que para que nos complementen? Eso te iba a decir, así que vamos a por Samuel y Nadia. Eso es. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿qué tal, chicos? bienvenidos ¿Cómo chicos. estáis? Muy bien, ¿qué tal Bien. vosotros? Muy bien. Bien, sobreviviendo. Muy bien, sobreviviendo a la vida, ¿no? Y a El la otro viernes de semana. Inverso, dándole sentido a la vida con Inverso, y la verdad que estamos contentos porque, bueno, no sé, al menos desde que está haciendo ese estudio de Inverso, esto me está animando mucho a leer la Biblia constantemente y tal, y la verdad que estoy muy contento. Y bueno, para empezar, chicos, me gustaría que dijeran una lucha y una victoria, para ver cuáles son las cosas que están atravesando y sobre todo, pues esas victorias que el Señor está ayudando, porque yo creo que el testimonio es súper importante en nuestra vida. Ves que cada vez somos más individuales y nos guardamos todo para nosotros. Y también hay que buscar la forma de poder abrirnos hacia los demás. Así que, ¿alguien tiene alguna lucha, alguna victoria? Vale, voy a empezar yo. Dale, dale. A ver, mi lucha es ser más paciente. A veces cuando ocurren cosas en mi vida, sobre todo las cosas inesperadas, de repente quiero encontrar enseguida la lógica o la respuesta o el sentido de lo que está pasando. Y, y bueno, a veces es simplemente cuestión de tiempo y ser paciente, ¿no? Y la victoria es que, bueno, estoy empezando ya hace tiempo como a aprender algo de cada situación, buena o mala, ¿no? Porque a veces las situaciones malas nos pueden, no sé, como, bueno, no deprimir es mucho, pero como complicar la vida, ¿no? Y, y no sé, como que esta vez, o sea, cada vez voy sacando más lecciones y aprovechando esas situaciones difíciles para poder aprender y crecer como ser humano, como persona. Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? ¿Samuel, Nadia? ¿Tenéis alguna? Bueno, mi Dale, dale, lucha Samuel, va. se podría decir que es la misma que Emma, porque yo cuando, por ejemplo, cuando no entiendo algo me desespero y parezco un, no sé, un disco rayado con la misma cosa una y otra vez. Y luego mi victoria, bueno, aprovecho. Bueno, resulta que hay una persona que es de mi clase que está viendo el inverso, se llama Fine, así que le mandamos un saludo desde aquí. Hola. También, also, Final Drama. Ella se va a sentir aludida con eso. Y bueno, que eso me dio mucha alegría, la verdad. Qué guay, es una buena victoria, sin duda alguna. Nadia, ¿tienes alguna? Bueno, mi lucha de esta semana, bueno, y mi victoria, mi lucha viene siendo de hace semanas, en verdad, que, bueno, tenía alguna situación complicada que me afectaba un poquillo, pero la verdad que esta semana me ha pasado algo que realmente me ha hecho mejorar la situación y estoy muy feliz porque además tiene mucho que ver con esta semana de inverso y me ha enseñado mucho hebreos y me ha animado mucho. Así que doy gracias a Dios porque me siento mucho mejor y estoy muy contenta por ello. Oye, qué alegría. De verdad que sí. Cuando la Biblia a veces nos afecta en nuestra vida diaria positivamente, oye, eso es muy bonito de verlo. Mi lucha y victoria tienen que ver con, con que finalmente una de las victorias que conté hace algunas semanas se está convirtiendo en una lucha. Porque recordáis que estaba entrenando y tal, entonces de repente me hacen falta como utensilios y herramientas para ese entreno, entonces como que me he desanimado y como que he cortado un poco de entrenar. Entonces, eso como que al mismo tiempo me ha desanimado y he dicho, jolín, pero es que ¿para qué lo voy a hacer? Y es mucho esfuerzo, tal, no sé qué. Entonces, mi lucha es como mantenerme en eso y decir, oye, no se empieza sabiendo mucho.
Es normal que no sepas nada, tira y cada día hay un día a la vez. Así que esa es mi lucha, mantenerme pues en mi objetivo. Y mi victoria esta semana es que estoy leyendo mucho y la verdad es que eso se sigue manteniendo como victoria y me gusta mucho volver a la lectura porque recuerda que os conté, ¿no? De que había pasado por un tiempo, estaba muy quemado, etcétera, tal, y había parado de leer y ahora estoy leyendo mucho más y eso me alegra mucho, ¿no? Que no importa el día, termino siempre leyendo, lo cual me alegra mucho. Así que eso es muy útil porque estoy leyendo la Biblia, un libro de teología y todo esto, así que me gusta mucho. Así que chicos, muchas gracias por vuestras luchas de victorias, porque sin duda alguna eso es muy bueno poder ver cómo el Señor nos va ayudando a enfrentar nuestras luchas, cómo esas luchas se convierten en victorias y cómo a veces cosas que ni siquiera que sabíamos que eran luchas se convierten en victorias y eso nos viene siendo como un testimonio importante. Así que si os parece, vamos a pasar a las preguntas, vamos a pasar al interioriza, vamos a pasar al diálogo, vamos a pasar a todo esto después de esta introducción y esta oración donde invitamos a la gente que nos deje también aquí sus luchas y victorias. Y esta semana tiene el interioriza a Nadia y estamos emocionadísimos por saber qué ha subrayado y qué nos puede enseñar la Biblia cuando nos profundicemos en ella. Así que vamos a ello. Vale, pues esta semana vamos a hacer en el Interioriza Hebreos 6, del 10 al 12, ¿vale? Y lo voy a leer. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, lo que he subrayado primero es en lila, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Porque, bueno, cuando lo subrayamos en lila significa alguna promesa, ¿no? Realmente a mí me parece que aquí muestra, ¿no?, que Dios no es un Dios injusto, sino que realmente Él se acuerda de todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, ahora lo explicaré mejor. En azul he subrayado, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Lo he puesto en azul porque me parece muy importante lo que es la constancia, ¿no? Aquí te dice que no es cómo empiezas, ¿no?, sino cómo te mantienes hasta el final. Y luego he puesto en rojo, no os hagáis perezosos, porque, bueno, lo he buscado en el diccionario. Bueno, ahora lo voy a explicar bien, porque lo explico por versículos. En el 10, lo que yo he entendido, ¿no?, es que realmente cuando estamos desanimados, a veces nos olvidamos de que, o sea, nos pensamos que Dios se olvida de nosotros y de todo lo que hacemos bien, ¿no?, por Él. Y en verdad esto no es así, porque Dios se acuerda de cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y cuando dice lo de servir a las personas, ¿no?, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que no estamos sirviendo a los hombres para agradar a los hombres, sino como agradecimiento por Dios, ¿no? Y que hay una parte, ¿no?, que es nuestra, a pesar de que Dios nos dé las promesas, es nuestra y depende cómo nos tomemos nosotros, la actitud con la que nos tomemos las cosas, ¿no? Y luego lo que he marcado en el versículo 11, lo de para plena certeza de esperanza, me parece muy importante porque la única manera de conservar, ¿no?, de llegar a tener plena esperanza es teniendo fe, teniendo una relación constante con Jesús, orando, aprendiendo de su palabra, ¿no? Y realmente hay personas, ¿no?, que vemos en la iglesia que decimos, madre mía, no se desanima, lleva 40 años en la iglesia, en el mismo ministerio o ayudando siempre a las personas y no se desanima, ¿no? Y es como un ánimo que nos manda el autor de Hebreos, ¿no?, para que no nos animemos un día y al día siguiente decaigamos, sino que siempre estemos, pues, con las mismas ganas, ¿no? Y cuando dice lo de no os hagáis perezosos, busqué en internet la definición en el diccionario y salían palabras como negligente o como descuidado, ¿no? Y realmente cuando descuidamos las cosas de Dios, ¿no?, cuando ponemos como prioridad otras cosas, ¿no?, nos quita también las ganas de seguir avanzando hacia Dios. Y nos pide que tengamos como ejemplo personas como David, como Abraham, que cuando se desanimaban, en vez de apartarse, de esconderse, de meterse en la cama, cogían y oraban a Dios, ¿no? Y gracias a eso tenían pues más fortaleza y se hacían fuertes. Y me gusta mucho la última parte que dice, la fe y la paciencia, o sea, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque realmente
cuando pedimos algo, hay un transcurso, ¿no?, entre lo que pedimos y lo que se nos da, que con fe y paciencia nos ayuda, ¿no?, a fortalecer el carácter, y cuando miramos atrás, realmente eso ha sido una prueba, ¿no?, que nos ha ayudado a ser más fuertes. Y no sé, creo que también es como una forma de animarnos a que cuando algo nos va mal, que sepamos que eso nos va a ayudar, si estamos cerca de Dios y nos apoyamos en Él, a mejorar nuestro carácter y a ser más fuertes para la próxima. Y nada, eso es lo que he sacado yo. No sé qué pensáis. Genial. Buenísimo, ¿eh? Excelente, es excelente. Es como que tienes que tirar el micrófono así, ¡pum! Muy bueno, Nadia. Excelente. Ahí me encanta mucho la parte donde habla de la fe como algo que tenemos que tener paciencia, ¿no? Porque muchas veces estamos muy acostumbrados a la fe fugaz, ¿no? Y yo creo que es mucho de nuestro tiempo, de que he ido a un culto y de repente en ese culto me he sentido... Claro, pero... Y finalmente eso es parte importante, ¿no? Ese sentimiento que tuvimos en ese momento en el culto, que nos emocionamos, pero lo importante es mantenerlo. Lo importante es como que eso que ha escalado no sea un sub y baja a nuestra fe, sino que sea un constante y una decisión. Yo lo comparo mucho con las relaciones de pareja. Es como que hay días que no te apetece amar, hay días que la persona te lo pone difícil, etcétera, pero tienes que decidir amar, tienes que decidir dar un paso al frente y decir, oye, yo quiero amarte, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que las cosas que yo veo no son las mejores, pero te decido amar. Y yo creo que la fe debe ser eso, ¿no? Una decisión consciente que venga de todo nuestro cuerpo y de todo nuestro amor. Pues a mí lo de no os hagáis perezosos me habla directamente, porque muchas veces, bueno, durante la semana me pasa, muchas veces que estoy ahí, pero bueno, no solo a nivel de actividades diarias y tal, sino espiritualmente, ¿no? Porque anteriormente habla de haber servido, y digo, ¡buah! ¿Realmente me estoy acomodando o estoy siendo perezosa en cuanto al trabajo misionero, por ejemplo, ¿no? De estar atenta a las personas con las que me rodeo, con las que entro en contacto. Ha sido para mí un toque, una llamada de atención leer esto. A mí, una cosa que me llama mucho cuando dice que mostráis la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Creo que esto es lo que se refiere también con una cita que dice Jesús en Apocalipsis cuando dice, has dejado tu primer amor, ¿no? Y a menudo idealizamos el primer amor como algo humano, pero realmente nos damos cuenta que aunque antes incluso de conocer a Cristo quizás hayamos tenido parejas o cualquier cosa, lo que deberíamos siempre tener en cuenta es que si aunque Jesús haya sido antes o después, Jesús realmente es nuestro primer amor como tal, porque es el que realmente nos ha amado como nadie jamás nos ha amado. Y, y como jamás nadie nos amará a la vez. Y es el que nos enseñará realmente a amar. Y al fin y al cabo o sea, Jesús murió antes incluso que esa supuesta pareja, ¿no? Entonces, después tenemos, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Cuando incluso éramos enemigos, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor demostración de amor creo que se puede hacer, que alguien muera por otra persona, ¿no? Y que esa persona seamos nosotros, a mí creo que me anima a decir, oye, mira, Jesús dejó la eternidad, vino a la tierra, dejó la majestad en los cielos para morir por ti. Y tuvo que luchar con sudor y lágrimas y sangre para salvarte durante toda la vida. Haz lo mismo tú por él, ¿no? Muestra la misma solicitud que con el que comenzaste a tocar la puerta de la gracia, pues manténlo hasta el final. Incluso auméntalo si es posible. Y eso. Amén, amén. Oye, qué bueno, ¿eh? Pues muchas gracias, chicos, porque ha sido muy bueno poder profundizar en la Biblia y es muy bonito, ¿no? Y esta reflexión. Y de aquí yo creo que nadie sacas un culto, ¿eh? De este texto, la verdad que está muy guay. Bueno, chicos, vamos a pasar a lo que es el diálogo, a las preguntas, a profundizar en lo que hemos estudiado en Inverso. Invitamos a los que siguen el programa que también abran Inverso y que puedan seguir con nosotros estas preguntas, pueden ir dialogando y si tenéis alguna respuesta, pues ponedla aquí abajo en los comentarios. Así que vamos directamente al Interpreta. Bueno, la primera pregunta es muy interesante, me gusta muchísimo, porque este estudio de Inverso creo que ha profundizado mucho en varias cosas y, bueno, para mí es lo que decía al principio cuando nos encuentra con Jesús incómodo. Hebreos 6, del 4 al 6, yo creo que después Emma nos leerá, puede atragantarnos un poco con su significado, ¿no? Las expresiones que utiliza Pablo,
son dadas como en un contexto muy específico, ¿no? Donde dice, puedes iluminarnos y todo esto, ¿no? Por lo tanto, me gustaría, Emma, decir que si nos puedes explicar un poquito, iluminarnos de su significado de este texto y sobre todo, por qué los hebreos estaban en peligro de caer. ¿Por qué los hebreos estaban en peligro de caer, no? O sea, ¿qué es lo que nos está tratando de decir Pablo en Hebreos 6, del 4 al 6? Ujú. Vale, pues vamos a leer los versículos y ahora analizamos. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Vale, primero vamos a entender a qué se refiere cuando habla de ser iluminados. Al decir esto, realmente lo que quiere decir Pablo se refiere a aquellas personas, al hecho de haber experimentado la conversión. Aquellos que han pasado de la oscuridad del poder de Satanás a la luz de Dios, ¿no? A la liberación del pecado o de la ignorancia. Entonces, la forma verbal que se usa en este pasaje realmente sugiere que esta iluminación es un acto de Dios logrado a través de Jesús, que es el resplandor de su gloria, ¿no? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué los hebreos estaban en peligro de caer? A ver, ¿y cómo cómo se relaciona con el pueblo del desierto, ¿no? Dice la pregunta. A ver, Pablo sugiere que, al igual que la generación del desierto, que tuvieron un montón de evidencias del favor de Dios para con ellos, a pesar de todo eso, ellos apostataron, o sea, muchas veces negaron a Dios y se rebelaron. Entonces, Pablo les está llamando la atención a los hebreos y les está diciendo, estáis en peligro de hacer lo mismo que hicieron el pueblo del desierto. Y por ende nos está diciendo a nosotros que estamos en peligro de hacer lo mismo que han hecho el pueblo del desierto y que posiblemente los hebreos hayan hecho. Bueno, que luego es una cosa personal, ¿no? De cada uno. Entonces, bueno, hace referencia a eso, que a pesar de todas las evidencias que tenemos del favor de Dios, del cuidado, del sacrificio que ha hecho para sacarnos de la oscuridad, pues el peligro está ahí, pero es una lucha personal, o sea, porque Jesús ya ganó la batalla, ya el resplandor de su gloria ya se vio, ¿no? Y ahora pues somos nosotros libres de elegir qué hacemos con eso. Totalmente. Por ahí va. Yo quería mostrar algo muy interesante, ¿no? Que encontré, que cuando dice lo de probaron el don celestial, ¿no? En realidad no, o sea, nos dice que probar es como saborear, ¿no? Como gustar, pero no llegárselo a tragar, ¿no? En un sentido literal, ¿no? No es lo mismo que comer. Y hay dos textos que quiero enseñaros. Uno está en Mateo 27:34, que dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, ¿no? Y nos habla de cómo lo probó, pero no lo llegó a beber, ¿no? Y luego hay otro que está en Hebreos 2:9, que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque como Jesús murió, pero no murió del todo, o sea, en plan que fue un tiempo limitado, ¿no? Cuando habla de probar, ¿no? Realmente vemos ejemplos, ¿no? Que nos muestran que cuando dice probar, habla de un tiempo circunstancial, ¿no? Y para mí cuando habla en Hebreos 6 de la gente, ¿no? Que estuvo iluminada, bueno, que probó el don celestial, ¿no? Son gente que realmente llegó a ver incluso los milagros de Jesús, ¿no? Vio todo en primera persona o estuvo ahí, pero aún así no le llegó a calar, ¿no? Lo que realmente estaba enseñando Jesús, lo estaba haciendo. O sea, realmente son gente que ya han visto todo, pero no han creído realmente, solo lo han recibido de manera superficial, ¿no? Y me pareció muy interesante esta palabra. Sí, es que en el fondo tiene que ver con eso que has dicho tú de la superficialidad, ¿no?
Si tienes una relación superficial, solo ves, observas, pero no lo asimilas, pues ocurre eso, ¿no? Y realmente creo que Pablo les estaba llamando a que tengan una relación personal con Dios, con Jesús. Hay una parte del texto justamente, Emma, que a mí, yo cuando lo leí por primera vez, a mí ¿cómo es? Me generaba mucha ansiedad en el sentido de, entonces, una persona que ya se ha bautizado, y, o sea, yo lo pensaba así, ¿no? Que una persona que ya se ha bautizado peca una vez y ya está, ya lo perdió todo. Entonces, claro, yo decía, Dios, pero es que el ser humano constantemente está pecando, o sea, es una lucha de subir, o sea, pero que tienes que mantenerte aquí arriba, pero el ser humano falla y tal. Y, por Sí. ejemplo, el caso de David. Entonces, claro, Mm. y entonces como que no conseguía contrastar las dos. Y resulta que, claro, o sea, esto lo puse en el comentario bíblico adventista, y dice que cuando habla de justamente, ay, ¿cómo era? La parte cuando dice que rechazaron a Cristo, pisotearon su sangre, algo así creo que decía, o Sí, quizás me sí. estoy confundiendo con otro texto, pero que tiene parecido. Sí, tiene Básicamente que parecido, aquella tiene persona parecido. ujú, que como que obstinadamente se ha opuesto a Cristo, no es la persona que se ha bautizado y ha caído por su debilidad humana, sino aquella persona que obstinadamente se aleja, pisotea y ya escupe a Cristo en la cara, por así decirlo, así de fuerte que suene, porque es que realmente se refiere a ese caso, ¿no? Y también tenemos que tener cuidado de una cosa, porque esto nos podría volver indulgentes en cuanto a los pecados, por así decirlo, pequeños, porque sabemos que un pecado te lleva a otro. Y al fin y al cabo puede que la persona que comenzó con esto acabe pisoteando al Espíritu de la Gracia, ¿no? Entonces, es esa cosa, ¿no? Es básicamente la resistencia continua a las directrices del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es muy importante que siempre cuando nos es dada nueva luz que provenga de la Biblia, la estudiemos, la escudriñemos, y si vemos que realmente es de Dios, no nos opongamos a esa luz ni nos pongamos así con regañadientes así, sino que nos sometamos, pongamos el corazón, Señor, tú eres Dios, yo soy tu siervo, yo estoy de rodillas y tú eres el que está de pie, tú eres el que mandas, no yo. Entonces, en ese sometimiento de un esclavo a su amo, es que deberíamos siempre estar actuando, porque es que Dios sabe más que nosotros, entonces. Y ahí es donde Ujú. está, creo que la resistencia al Espíritu Santo. Es solamente un tema porque a mí me había comido mucho el coco ese versículo, Sí. entonces, por si acaso alguien Vale, le iba a y generar. ahora es muy interesante lo que has dicho porque está relacionado con la siguiente pregunta que voy a lanzar ya. Y dice, ¿qué relación tiene el pecado contra el Espíritu Santo, ¿vale? Ignorarle, y la advertencia de Hebreos 10, del 26 al 29? ¿Cuál es el peligro de ignorar a Jesús y no seguirle? ¿Y cuál debe de ser nuestra respuesta ante la advertencia de Pablo? La verdad que escuchando a Samuel me hacía mucho reflexión en esta respuesta, ¿no? Porque, y es lo que hablaba del incómodo Jesús. Muchas veces podemos tratar de suavizar la fe para hacerla fácil de tragar para todos, ¿no? Y a veces es fácil, ¿no? O sea, y sería sencillo, ¿no? Todas estas fe que están surgiendo ahora mismo, ¿no? Y filosofías dentro de la fe que surge, ¿no? De la teología, por ejemplo, de la prosperidad, ¿no? Yo hago cosas buenas, me pasan cosas buenas, ¿no? Y si me pasan cosas malas o he pecado es porque por eso me están pasando cosas malas. Por tanto, lo que voy a hacer es corregir mi forma de actuar y solo me tienen que llegar bendiciones, ¿no? Entonces, todo tipo de teologías ahora mismo son para poder hacer más digerible lo que es la fe para muchos. Y finalmente, lo que dice Dietrich Bonhoeffer, un teólogo encarcelado en la Segunda Guerra Mundial por defender sus principios, él decía que la llamada a la gracia, hay veces que es complicada. No se nos está diciendo que la fe siempre nos vaya a llevar al dolor, pero es verdad que somos estimados como ovejas en medio del matadero. Y Jesús finalmente también nos dijo muchas advertencias en muchas ocasiones en las cuales por tener nuestra fe, nuestra vida quizás iba a correr peligro, ¿no? Incluso de diversas y muchas formas. ¿Por qué digo todo esto? Porque de repente encontramos aquí a este Jesús en el cual tenemos a personas que deciden obstinadamente no aceptarle, deciden ignorar a Jesús por completo, conocen la luz, conocen quién es, y ahí es donde tenemos que decidir nosotros, ¿no? Y me gustaría leer Hebreos 10, 26 al 29, porque es muy fuerte lo que dice, ¿no? Y es un poco lo que nos decía Samuel. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que rechaza la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos morirá sin compasión.
¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por impura la sangre del pacto que fue santificado y que afrenta al Espíritu de gracia? Esto nos habla de si pecamos o no pecamos. Aquí Pablo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pablo no habla de un pecado en particular, sino habla de la separación de Dios, habla del estado de pecado. Por tanto, lo que nos dice aquí es que si nosotros pecamos voluntariamente, nos alejamos de Dios voluntariamente, nos mantenemos alejados, ignoramos a Dios voluntariamente, es cuando nosotros nos alejamos de la gracia. De hecho, la escritora Ana de White diría que es mucho más difícil perderse que salvarse, pero cuando tú quieres perderte de verdad y te alejas de Jesús, es que no hay otra respuesta, no hay otro, y a veces nos cuesta mucho aceptarlo, pero es que es así. Finalmente se está jugando nuestra vida eterna, y es por eso que en realidad, si nosotros queremos acercarnos a Jesús, Él siempre va a tener la gracia de perdonarnos, de abrazarnos, de querernos y de volvernos a recibir. Pero si yo obstinadamente me alejo, mi pecado me aleja de Dios constantemente, me voy a encontrar justamente con esto, ¿no? Con un juicio donde yo voy a ser condenado. Pero es una cuestión en la que me gusta mucho lo que se contrasta. Dice, el que ha recibido el conocimiento de la verdad. Si yo recibiendo la verdad, me alejo de esa verdad, me alejo de todo ello, finalmente yo estoy sellando cuál es mi destino, yo estoy sellando el final de mi vida. Por lo tanto, tenemos que tomarnos en serio esto, ¿no? Tenemos que tomarnos en serio la vida en Jesús. Y es mucho, y a veces pues puede dar miedo, pero es muy sencillo. Simplemente aceptémonos y dejémonos reposar en las manos de Jesús y Él nos va a salvar. Entonces no tenemos que tener miedo de si ser salvos o que no somos salvos. Si yo estoy en Jesús, soy salvo. Es que no hay de otra, soy salvo en gracia. Pero si yo, conociendo la gracia, conociendo a Jesús, me decido alejar, decido ignorarle por completo, aquí está el pecado del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere influir sobre mí y yo conscientemente le digo, no, no quiero. Entonces finalmente ahí, aunque nos cueste aceptarlo, Jesús también fue muy claro en esto, ¿no? Los de la izquierda y los de la derecha. Y es complicado, pero tenemos que aceptarlo, y eso nos tiene que también motivar para acercarnos a Jesús y ver que dentro de sus brazos es fácil la salvación cuando nos encontramos cerca de Él. A ver, a mí una cosa, bueno, es que no, vale, yo quería solo decir que el tema de la conciencia, ¿no? Porque se hacen decisiones conscientes, o sea, no es, bueno, uno se puede despistar en sus decisiones y poco a poco, pues yo qué sé, ir haciendo cosas que te alejan de Dios, pero aquí me gusta mucho porque habla de como de decisiones que uno toma porque quiere, no porque, ay, bueno, es que me dejé llevar y al final me he encontrado, pues que me he perdido porque, pues como sin quererlo, ¿no? Sin darme cuenta. Y no, porque aquí deja muy claro y dice, es que es negar al Espíritu Santo de forma consciente, porque tomas una decisión y dices, yo esto no lo quiero. Y eso nos hace responsables también, ¿no? De nuestras decisiones y de nuestros actos. Y bueno, solo quería comentar eso. Totalmente. A mí me gustaría, por si acaso, hay una cosa, por ejemplo, si nos fijamos, o sea, para visualizarlo un poco, porque, por ejemplo, si nosotros miramos, por ejemplo, el caso del rey David, por ejemplo, él pecó conscientemente, él sabía que no había que cometer adulterio, ni matar, pero él conscientemente codició la esposa de otra persona, mandó a matar de forma disimulada a ese esposo que ella tenía, para ocultar él haberse acostado con la mujer, porque ahora venía un niño. Y si él se hubiera mantenido en esa actitud y no se habría arrepentido, ahí es donde encontramos la resistencia al Espíritu Santo y la perdición eterna. Pero él, ¿qué fue lo que pasó? Él dijo, ¿qué he hecho? El Espíritu Santo aún quería llamar a su corazón. Entonces, cuando él dijo, ¿qué he hecho? También justamente ahí Natán le dice, pero también te ha sido perdonado tu pecado, porque había visto que él se había arrepentido. En el mismo instante que se arrepintió, Dios estaba deseoso de perdonarlo, pero claro, después también los pecados traen unas consecuencias terribles, ¿no? Pero bueno, era algo que quería añadir, solo por si acaso alguien se angustiaba con ese asunto, ¿no? Y muy bueno, que sepa que tiene vuelta otra vez a casa, ¿no? Pero que no se fíe tampoco. Muy bueno. Para mí estos textos son súper delicados porque depende cómo los entendamos, ¿no? Hay gente que afirma que la salvación se puede obtener y también, o sea, aunque ya estés salvo, ¿no? Puedes no estar salvo. En plan, lo utilizan como en contra también de muchas cosas en las que creemos. Y realmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el de Hebreos 10, o sea,
el contexto es los judíos, ¿no? Que habían creído en Jesús, bueno, que lo habían conocido, vieron todo y luego volvieron otra vez a su antigua religión también, ¿no? Y realmente despreciaron el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz y despreciaron el Evangelio, porque obviamente todos pecamos y vamos a seguir pecando y nos vamos a equivocar y vamos a caer, pero por la gracia de Dios, ¿no? Vamos a estar con Jesús, ¿no? Y por eso Jesús murió por nosotros. Pero lo importante es que tengamos presente que Jesús está ahí, ¿no? Y que nos salvó y que nos perdona y pedir perdón. Ujú. De hecho, la siguiente, bueno, no sé si Samuel quieres decir algo más. Estabas ahí como a punto de, porque si no voy a lanzar la siguiente pregunta que está relacionada un poco con lo que dijo Nadia, pero adelante. Bueno, es una cosita porque, por ejemplo, en el tema de los hebreos sobre todo, lo que ellos buscaban, que creo que era el mayor pecado de ellos, era precisamente el tratar de hacerse ellos mismos justos. Porque al tú tratar de hacerte justo a ti mismo, ocurre lo que dijimos antes, creo que lo dijo Emma, que nos volvemos superficiales. Es decir, al tratar de hacernos justos, despreciamos a Cristo, no hay amor en nuestros motivos y por eso es que Pablo hace tan claro, dice, si os intentáis justificar por la ley, o sea, a ustedes mismos, va a ser imposible que os salvéis, porque la Biblia dice, maldito el que no permaneciera en todas estas cosas para permanecer en ellas. Por tanto, si has pecado una vez, ya eres maldito. Se acabó la salvación por esa parte. Entonces, tratar de justificarse de esa forma es ser arrogante delante de Dios. Ahora, te presento a Cristo para que recibas la gracia, ¿no? Para que creyendo en su sacrificio expiatorio puedas ser salvo. Ahora, ¿cómo vas a obedecer la ley? No como una forma de despreciar la gracia, sino que ¿cómo es? El que me ame guarde mis mandamientos. Lo que vale en Cristo Jesús es la fe que obra por amor. Entonces ahí creo que está sobre todo el mayor pecado, es decir, y debemos creo que nosotros también estar atentos a eso, porque es algo que es independientemente de cualquier época, ¿no? No nos dejemos volver legalistas en el sentido de como yo hago tal cosa, soy salvo, sino porque Cristo me ha salvado y ahora por amor a Él voy a hacer todo lo posible para hacer lo que es correcto, por amor a Él y por amor a la humanidad, ¿no? Y creo que ese es el centro, por así decirlo, de las epístolas de Pablo. Me da la sensación, es solamente algo que quería compartir. Muy bueno, muy bueno. Sí, de hecho, es que sigue estando relacionado con la siguiente pregunta que voy a lanzar ya, que dice, a ver, Pablo termina su advertencia, ¿vale? Que es una advertencia dura, pero la termina con una invitación de amor y de fe. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la madurez cristiana? ¿Y qué garantías nos da Dios en sus promesas? ¿Cuáles deben de ser la reacción de un cristiano maduro ante las advertencias y las promesas de Dios? Vale. Bueno, ¿qué relación, en cuanto a la pregunta que dice, ¿qué relación tiene esto con la madurez cristiana? Yo creo que esto nos puede dar al concepto, por así decirlo, mundano de lo que es la madurez, le puede dar una bofetada. Porque, claro, por ejemplo, solemos decir que un hombre maduro es el hombre que está así, que habla así con la voz así toda grave y va así de machito, con el pecho para adelante. No, eso no es madurez, eso es ser un niño en un cuerpo de adulto, con respeto a quien lo haga, ¿no? Pero, o sea, entonces, claro, cuando nosotros miramos qué es lo que es la verdadera madurez, la madurez en la Biblia se relaciona con la sabiduría, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando vemos, yo creo que una buena definición de madurez podría ser lo que está en lo que Jesús dijo, ¿dónde debe estar nuestro tesoro? Dice, no hagáis tesoro en la tierra, sino en el cielo. Entonces, cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta acerca de la vida, la perspectiva correcta de qué pasos debemos dar, es que realmente somos hechos sabios por Dios. Y creo que ahí es donde está verdaderamente la madurez, ¿no? Entonces eso, siempre tener la perspectiva correcta acerca de hacer lo que es correcto, porque es lo correcto, actuar por principio, no y por impulso, poner cuando se nos presenta un pecado, buscar a Dios y no la complacencia de los pecados temporales. Yo creo que todo eso, no, al tener las perspectivas correctas, eso es lo que nos da una verdadera madurez, ¿no? Y nos da lo que es también nobleza, porque creo que tiene también relación con eso, ¿no? Y también esto nos podría llevar a otra enseñanza, que se puede madurar bien y se puede madurar mal. Esa es la cosa, ¿no? Porque a menudo el que es inocente, por así decirlo, en cuanto a lo que es malo, dicen que es inocente, es inmaduro, tal. Pero no es que sea inmaduro, es que realmente ha llegado a la madurez correcta, que dice el apóstol Pablo, dice, sed maduros en el modo de pensar, pero inocentes en cuanto a la malicia. Porque
hay demasiada maldad en el mundo y no soy yo para estar aumentando más esa maldad, ¿no? O esa doblez de corazón, ¿no? Que supuestamente tú vas a tener un amigo a cambio de recibir algo de él. No, la amistad que Cristo nos ofrece es una madurez, es una amistad incondicional, una amistad de que, ¿qué es lo que te puedo dar yo a ti? Pero ni siquiera piensa en lo que puede recibir a cambio. Y eso creo que es la clase de amistad que incluso nosotros debiéramos formar, esa genuinidad de propósito, creo que es lo que nos llama la madurez cristiana, ¿no? Y lo que nos llama a Dios, por supuesto. ¿Qué garantía nos da Dios en sus promesas? Me gustaría leer un texto porque esto tiene que ver con la perspectiva correcta en la vida y es 1 de Juan 2, del 15 al 17, dice lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y ahí es donde está lo que dijo Cristo, ¿no? No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corroen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde nada de estas cosas ocurren, ¿no? Y creo que eso nos da una garantía de, hey, si haces lo bueno vas a obtener la vida eterna, pero no lo vas a hacer a cambio de obtener la vida eterna porque ya eres salvo por Cristo, sino que esa gracia te va a dar un carácter tan bello que te vas a olvidar de ti mismo y te vas a derramar en servicio a Dios y a la humanidad. Y ya eres salvo, pero tú no estás buscando una mansión en el cielo, tú lo que estás buscando es la presencia de Cristo, tú estás buscando el beneficiar a los demás y buscas el cielo no como o sea, sí, pero no. Tienes la perspectiva, tienes el ánimo de que, mira, todas las cosas no van a seguir así para siempre, pero el objetivo real, porque el buscas a Cristo, yo creo que debiera ser el que tengamos un carácter de amor, así como Él es amor, que se forme Cristo en nosotros la esperanza de gloria, ¿no? Y luego después dice, ¿cuál debe ser la reacción de un cristiano maduro ante las advertencias y las promesas de Dios? Pues creo que es la actitud que Jesús nos dijo, ¿no? Cuando vio los peligros de los últimos días, que se encuentra en Lucas 21, de 34 al 36. Perdón un segundo que lo estoy buscando aquí. No te preocupes. A ver, Lucas 21, perdón, que 31 no existe. 21, de 34 al 36, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, deberíamos mantener una actitud de estar en guardia, de velar. Mi padre siempre me dijo, cuando yo era pequeño, nunca bajes la guardia, porque como la bajes, el enemigo te va a aturdir. Y es esa la actitud que debemos tener, es una constante velar y orar, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y como dejemos eso de lado, vamos a perder perspectiva, vamos a olvidarnos de la fe que tenemos que tener, nos vamos a olvidar de Cristo y vamos a caer. Por eso es que debiéramos siempre, nada más levantarnos, aunque tengas hambre, olvídate de la comida, ve directo primero a la palabra de Dios, aunque sea un versículo, léelo, medítalo, ora, encomienda tus caminos a Dios y luego ve a desayunar, porque como vayas a desayunar sin haber hecho este proceso, eres un peligro, eres una bomba andante. O justo antes de dormir, pues encomienda a Dios tu día, encomienda lo que te queda en la vida, lee aunque sea un versículo, aunque sea uno, porque con tener uno, medita en ello y que se te grabe en la memoria, no solamente sino intenta memorizarlo y ora pensando en este versículo. Y creo que eso pues hace mucho, mucho bien. No sé si ya lo he dicho en programas anteriores, pero así... No sí. lo habías dicho, pero es muy bueno. Pero, Samuel, cuando os vayáis a dormir, las que nos siguen, nos escuchan, van a ver tu cara. Lee un versículo. Y cuando se despiertan también. No Sí, voy a desayunar, no voy Lee a un desayunar. versículo. No, pero muy bueno, aunque lo digo de broma, de verdad que es muy bueno, o sea, y realmente esta recomendación es muy importante, ¿no? Poder buscar y mantenernos siempre enchufados, siempre conectados con esto. Y la verdad que hay un texto que me gusta mucho, que justamente lo dice Hebreos 10, que dice, porque la perseverancia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es importante, ¿no? Tener esa perseverancia. Hace poquito prediqué sobre Abraham
y vi cómo Abraham llega a Canaán, ¿no? O sea, Dios le dice, oye, sale de la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, llega a Canaán, y ya estando en Canaán, en la tierra prometida, hay una hambre en la tierra, hay hambre en la tierra, y se pira a Egipto. En lugar de Abraham de aguardar en la promesa, de seguir adelante en su promesa, se va. Y es como que, a mí me parece sorprendente, ¿no? Decir, oye, Abraham ha tenido la fe suficiente como para salir de su tierra hasta llegar a la tierra prometida, y por hambre, en lugar de aguardar y esperar en la promesa del Señor, se va a Egipto. Y muchas veces esto, ¿no? Nosotros somos así. Como que el Señor nos promete algo, estamos ya a punto y de repente nos esperamos y nos vamos. Entonces, por eso Pablo dice, la perseverancia es necesaria. Me gustaría leer lo último, dice, ahora el justo vivirá por la fe, pero si la fe retrocede, no agradará nada. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que creen y avanzan para salvación. Y ojalá nosotros seamos esos, ¿no? Esas personas que tienen la filosofía de avanzar, creer y seguir adelante. Siempre poner ese pie y exponernos al lugar donde el Señor nos pueda llegar a ayudarnos a creer. Bueno, y dicho esto, ¿qué os parece si vamos ya a la parte práctica de esta semana, que es al implícate, ¿no? Los consejitos prácticos de toda la semana. Súper. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo. Dale. Voy a poner la cara. Bueno, como hemos estudiado en toda la lección, para mí el consejo que quiero dar a mí y a todas las personas que nos están escuchando es que disfrutemos de la prueba, del momento de espera, que nos lo tomemos como un cambio en nuestra vida personal, que nos hará más fuertes y que nos ayudará a ser mejores y afrontar el siguiente problema, la siguiente dificultad de otra manera. Así que yo aconsejo eso en el día de hoy. Muy bueno. Y relacionado con eso, es que cuando ocurran esas pruebas y estás en ese momento de espera, que escribas. Escribe lo que te está pasando y escribe la respuesta que estás recibiendo, porque luego más adelante te puede servir leyendo, ¿no? lo que Dios ha hecho para ti en momentos anteriores, no sé. Muy bueno. A mí hay uno que me gusta mucho, es que, y tiene que ver mucho con una historia de la Biblia, que es cuando a Pablo lo liberan de la cárcel después de liberar él a una persona, y se libera las cadenas, y automáticamente después de liberarse las cadenas, se libera las cadenas de otra persona. Entonces me gusta mucho esto, ¿no? O sea, Dios siempre da el propósito a la hora de liberarnos de algo, de poder liberar a otras personas, ¿no? De poder ayudar en esto, ¿no? Imagínate, quizás yo era adicto a la pornografía, a la masturbación, y a veces lo llevamos con vergüenza, oye, y quizás haber superado esta problemática te dé un propósito de ayudar a otras personas a superar esto, ¿no? Lo mismo una relación tóxica, lo mismo una relación con violencia, y puede haber muchas cosas. Oye, si el Señor te ha ayudado a superar esto, ten tú ese compromiso de ayudar a otras personas, en el caso de que tú estés preparado, de ayudar a otras personas a liberarse de eso. Yo, pues, como dije antes, no, pero era por hacer la cara para que se acordaran de mí a la noche. Que nunca se vayan a dormir sin leer un versículo antes de ir a dormir, y que mediten ello y que encomienden todos sus caminos a Dios, y hagan lo mismo por la mañana. Si no tienen mucho tiempo, aunque sea un solo versículo, eso basta para que lo mantengas en la memoria y medites en él durante todo el día. Y que cuando te digan, oye, ¿qué estudiaste?, te acuerdes de que habías leído justamente ese versículo. Total. Y eso. Bueno, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Nos vamos ya. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. ¿Qué bueno, tal, Emma, Josías? hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido? Bien, Sí. muy bien, muy bien. La verdad que me gustó mucho, más por esto, ¿no? Por la perseverancia, que yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros. Y de hecho lo contamos con Hanna, de que al principio de año, cuando íbamos a pasear al perro a un parque que está muy cerca de aquí, que era el Parque Juan Carlos I, estaba lleno de gente haciendo deporte, corriendo, haciendo esto. Y justo ayer volvimos a ir y estaba vacío. Fue lo que le decía a Hanna, digo, ya van menguando las promesas de Año Nuevo. Así que ojalá nosotros no seamos así, sino que seamos perseverantes. Sí, lo que nos enseñó también la lección de esta semana, ¿no? Yo también me quedo con eso.
Así que nada, nos despedimos. Invitamos también a los que nos estáis viendo a que lo compartáis con vuestros amigos, por WhatsApp, por redes sociales, por donde podáis, para que otros también puedan seguir aprendiendo, así como nosotros. Y bueno, nos vamos muy contentos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta la próxima.